Bueno, amigos, hoy nuevamente estamos acá con una emisión de Enfoque. Damaso Jiménez, Darwin Chávez, Francisco Rojas, y comencemos a discernir sobre algunas cosas que se dicen en el mundo de la política, en el mundo de la economía. En definitiva, de las cosas que en el mundo se dicen sobre Venezuela y sobre las que hay mucha información, pero además hay información de mucha calidad, por ejemplo, la que publica Darwin Chávez en Verdades y Rumores, y la que publica Damaso Jiménez, que es de verdad que todos los días nos tiene llenos de información con, ¿cómo es que se llama? VenezuelaUSA.org es donde paso el resumen, profe. Venezuela USA, ¿por qué que resulta que me acuerdo? Damaso.org. Damaso 2.0. Ese es el que me acuerdo. Pero de todas maneras, ustedes conocen el a otro Damaso es Jiménez, el bien dateado gringo. Bien dateado. Un hombre bien dateado. Y a mí me preguntaron un día, ajá, y entonces, ¿cómo es eso? Le digo, lo que pasa es que Chávez, cuando lanza un rumor, después lo convierte en verdad. Y esa es una de las razones por las cuales muy pocos se atreven a desmentirlo. Se ponen están en desacuerdo con él, pero nunca lo desmienten, que es lo que uno quiere, que la gente desmiente. Y me insultan. Sí, sí, yo sé que te insultan. Me insultan a mí a veces porque yo te he defendido. Sí. Sí, yo recuerdo que un día, y esto ya marge un poco, estaba en una reunión donde había un evento de venezolanos, y entonces había muchos venezolanos allí, y entonces alguien dijo, mira lo que está haciendo, lo que hace Darwin Chávez, y alguien dijo, es que ese es un tarifado. Yo le dije, no, pero tarifado no, porque él no tiene tarifa, las tarifas son fijas. O sea, entonces el tipo me dijo, sí, lo que pasa es que tú eres igual que él. Y yo dije, perfecto. Ya descubrí que la conversación estaba entrando en términos muy ideológicos y preferí salirme del juego. Amigos, hoy es un día importante. Por allí se cuentan cosas de Venezuela y esa Venezuela que todos queremos que salga adelante. Sin embargo, yo creo que hay avances, a pesar de que puedan ser imperceptibles. ¿Por qué lo digo? Porque la situación en Venezuela no es fácil, de verdad que no es fácil. Y el gobierno es un gobierno sin una lógica política, pero en fin de cuentas, con una lógica que le da la sobrevivencia, tiene que tomar unas medidas ahora y tiene que ser con urgencia. Lo del coronavirus es probable que lo haya dado un respiro, sobre todo porque tienen confinada a la población, pero sin embargo, si esto pasara con un país problematizado y ahora con control de precios nuevamente, es decir, el estallido social se estuviera presentando como cosa inusual, no desde el centro a la periferia, sino de la periferia al centro. Fíjense que son los sectores más lejanos de Caracas los que están peleando y van a tener que salir a pelear porque allá llega con más dificultad a las prebendas o las cosas que el gobierno puede dar. Veo a Venezuela en una situación delicada y creo que esto pudiera llevar al gobierno a tener que conversar ya sobre alguna salida. De no hacerlo sería irresponsable y eso también conllevaría que la oposición entienda que no puede aspirar a cogerlo todo, tiene que entender que es un proceso más o menos gradual. Eso lo dejo ahí para que ustedes comiencen a desmenuzarlo y luego intervendremos sobre el tema. ¿A quién le toca? Okay. Yo creo que la situación en Venezuela cada día es más difícil. Ahí, como decía el profe, hay un estallido desde el interior hacia Caracas, porque el gobierno se ha preocupado mucho por fortalecer Caracas para evitar que exista alguna manifestación masiva en Caracas de descontento por la carencia de alimentos, por la escasez de gasolina. Pero el problema se les está yendo de las manos. Lograron retrasar lo que está ocurriendo por unas semanas, producto de la cuarentena por el coronavirus, que utilizaron como un mecanismo de contención social, político y económico. Pero ya hoy vemos cómo zonas del país se han levantado, se han producido saqueos, hay mucho descontento, hay mucha tensión, porque se comienza a evidenciar que la gente se está quedando sin comida. De hecho, hay información de que en sectores importantes ya la escasez es grave, la gente no tiene cómo producir ingresos, porque producto del experimento chavista, la mayoría o buena parte de los venezolanos vive del día a día, tiene que salir a trabajar, tiene que salir de su casa y vive de lo que produce en el día. Hoy produzco para poder vivir mañana o hoy mismo. Y como están
en cuarentena, hay confinamiento, no hay gasolina, el país se paralizó. Y el gobierno, por supuesto, no tiene mecanismos para resolver ese problema porque se está quedando sin capacidad de maniobra. Está llegando muy poca gasolina, no hay distribución eficiente de alimentos y el gobierno está atado de manos. Yo creo que la situación se le va a escapar en los próximos días porque no tiene cómo resolver el problema. De hecho, en el editorial que publicó hoy en Verdades y Rumores, yo creo que la única forma de calmar la tensión social en Venezuela es una acción masiva, internacional y coordinada que permita la atención lo más urgente posible de las necesidades de los venezolanos, porque mientras el chavismo esté en el poder, no habrá ninguna vía para resolver el problema. Yo creo que al gobierno en los próximos días se le van a poner las cosas bastante feas y además ha perdido capacidad de represión. Fíjate que ¿quiénes colocaron los contenedores en la Caracas La Guaira? Los grupos violentos del gobierno, los colectivos. No hay suficiente capacidad para reprimir un estallido social masivo e importante en Venezuela, pero además hay que añadir otras cosas, a la escasez de gasolina, al problema de los alimentos, y es que el Guri lo tienen trabajando al límite de su capacidad, lo que pudiera provocar en cualquier momento un nuevo largo apagón nacional. Damaso. Bueno, obviamente Venezuela está paralizada. No hay que vivir en Venezuela necesariamente para que nos demos cuenta, porque por eso mucha gente ya se fue del país. Inclusive ya confirmado, independientemente del goteo de gente que puede regresar por las condiciones que tiene adversas y que se encuentran justamente con esos centros de reclusión humillantes, ¿no? Cuando llegan al país. Realmente, y bien lo describió Darwin, la situación es cada vez más crítica y caótica. Lo sabe Maduro. Maduro, yo creo que ha sido bastante subestimado porque la gente le aplica la regla del gobernante. Maduro es el peor gobernante que ha tenido el país, el peor personaje que ha manejado el poder dentro del país. Pero es un capo, y es un autócrata, y es un delincuente, y hay gente que tiene talento para eso, y Maduro lo tiene. Y Maduro no le importa, para tener un talento en ese tipo de chanzas de la vida, hay que ser frío, duro, y realmente no importarle a quién se lleve por delante. Se está llevando por delante a 30 millones de personas. Estamos viviendo, Venezuela está viviendo en este momento, porque Maduro es una cosa, Venezuela es otra, y Venezuela está viviendo una situación bastante vulnerable. El coronavirus alguna gente dice, bueno, ellos lo están manejando de una manera, lo buscan para manipular un poco la situación. Bueno, lo hizo China. China manipuló la información, y realmente la información no existe en Venezuela. Tenemos un grave problema. Estamos viviendo el tiempo del fake news. Todo el mundo hace un show. La realidad, pero la verdad realmente no existe. Tanto la oposición, que todavía sigue creyendo que ellos están en el gobierno, como el chavismo, que cree que nada malo está ocurriendo en Venezuela. Realmente, y la falta de medios, y la criminalización prácticamente de la comunicación. Ahí vemos, por ejemplo, cómo dos compañeros nuestros en el Zulia, como Lenín, Daniel y Karen Aranguibel, ya prácticamente después de todas las persecuciones que se han venido generando, se mantiene todavía esa situación de angustia y de criminalización de todo aquel que quiera informar, mostrar un poco la realidad, solamente mostrar un poco la realidad, porque no es que están ideologizando la información, ellos están tratando de ser profesionales, pero la nueva era del fake news no lo permite, porque o es como nosotros queremos que sea la verdad, o no lo permitimos, no permitimos cualquier otra interpretación. Entonces, bueno, estamos viviendo una situación crítica donde realmente yo vi imágenes de Katia, no vivo en Katia, pero yo puedo suponer que con la pandemia que tenemos
una situación que ya entró, ya está inoculada en Venezuela. Lo digo inoculada porque está inoculada en todos los países, 185 países. Y Venezuela es uno de los 185 países donde se encuentra, pues, este virus. Y la gente hace caso omiso a toda esta situación. No se protege, no se hace caso omiso a lo que plantea Maduro. Yo no veo, como bien dicen por allí algunos expertos, que Maduro está manejando muy bien la situación. Yo creo que nadie hace caso a lo que está planteando el gobierno y la gente está buscando la manera de sobrevivir. Y hemos visto mercados como ese, hemos visto lugares donde prácticamente la gente se lanza a la calle y obvia la situación justamente de una pandemia que está haciendo estragos en el mundo y que a pesar de que no hay la información real y que no se están haciendo las pruebas debidas, ¿no? Para poder decir, porque si tú nomás que haces 100 pruebas, por supuesto que el número de personas infectadas van a ser menores que si hiciera la cantidad de pruebas que se requieren. Entonces, ya nos llega información de gente que de verdad se va a morir en sus casas. No, ¿para qué hospital? Si esos son cascarones vacíos, prácticamente. No hay ningún tipo de número, de cifras con respecto, hace mucho tiempo, eso se destruyó, sobre la manera como podía controlar cualquier enfermedad endémica y realmente estamos a una situación donde, bueno, la gente dice, bueno, aquí entre los vecinos allá en la casa aquella, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Bueno, él se murió. Todo el mundo sabe que se murió de coronavirus, pero dice que, bueno, que tuvo problemas de neumonía o tuvo problemas, le dio un infarto. Y así la gran cantidad de personas que cuando ustedes llaman a Venezuela ya no están justamente porque no pertenecen a ningún registro. 10 personas en ese fallecida realmente es un número que más que satisfacer un régimen, lo que es una burla a todo el país. Entonces, bueno, esa es más o menos la situación que yo estoy viviendo con el régimen, que se mantiene cada vez más atornillado, que a pesar de los rumores, cada uno, pues ahí Maduro tiene con qué dentro de, ya ha sucedido en África. ¿Cuántos países no hay dictadores en lugares donde solamente podemos hablar de miseria, de hambre y de grupos armados que asesinan a la gente? Mira, yo creo lo siguiente. Mira, Venezuela es un país con una megacrisis en bancarrota. ¿Cómo una megacrisis en bancarrota? Una megacrisis en bancarrota. El país está liquidado. Tiene una megacrisis, pero cada día crece más. Sí, pero está en bancarrota la economía. La economía venezolana está en bancarrota. Es decir, ahí no hay para dónde coger. Incluso, una de las últimas medidas es la de montar nuevamente el control de cambio. Ahora, yo me quiero centrar en lo siguiente. Si lo que viene tiene que ser mediante un acuerdo que pasa por lo siguiente. Mira, tú me preguntabas hace unos días atrás que cuánto más o menos se necesitaba para echar a andar la economía venezolana. Yo no tengo la cifra porque es imposible tenerla y no es concreta, pero yo creo que está alrededor de los 100 millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Eso no es cualquier cosa, no son conchas de ajo. Y los países están viviendo momentos difíciles. Los Estados Unidos, Europa, parte de Asia, quizás en África menos, pero porque conocemos menos detalles. Pero lo cierto del caso es que todo el mundo está buscando dinero en los organismos multilaterales para poder echar a andar sus economías, que no sabemos todavía no podemos cuantificar todavía cuál es el daño que la economía mundial ha sufrido y todos los países van a estar resolviendo su problema y buscando dinero. ¿Venezuela con qué responde? El que llegue a gobernar, sigan los chavistas o venga la oposición, va a tener obligatoriamente que necesitar ayuda internacional que no va a ser fácil de conseguir. Y yo tengo la certeza de que la destrucción del país es cada día mayor. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? De persuadir al gobierno de que tiene que entender que la crisis no solamente se va a llevar por delante a los venezolanos, sino también a ellos. Y que es necesario una conversación con un tema definido, que es darle al país la posibilidad real de que los venezolanos tomen la última decisión mediante una elección. En términos generales, hoy no se puede estar hablando de extremismo.
porque nadie tiene una solución para los problemas puntuales que tenemos hoy. Tú lo decías hace rato, no se sabe efectivamente qué va a pasar con la pandemia, si esas cifras son correctas, pero sí se sabe que hay saqueos y problemas en el resto del país que no son cuantificados porque los medios en Venezuela están confiscados. Ya tú dijiste hace un rato que a Karen Aranguibel y a Lenín Danieli los están persiguiendo justamente porque lo que hacen es reseñar la situación del país. Pues bien, lo delicado de todo esto pasa porque los políticos venezolanos tienen que darse cuenta de esto, no solamente los políticos de oposición, también los políticos del gobierno. Y además de eso, hay que sacarse de la cabeza que las soluciones están a la vuelta de la esquina. No, va a pasar un tiempo largo porque resulta que Venezuela, yo no estoy muy seguro que el petróleo pueda tirar de toda la economía. Yo estoy convencido que la economía, que el mundo petrolero está viviendo, si no sus últimos años, sí está viviendo momentos difíciles. La baja de los precios del petróleo, el problema de la pandemia y el exceso de producción ha llevado a una situación no vista nunca, y probablemente los países tengan que buscar salidas distintas a las que ahora hemos conocido. Venezuela, desgraciadamente, es un país petrolero con una economía, como yo decía, en bancarrota, a la que es necesario inyectarle dinero. Yo no sé si el que esté aspirando a gobernar tiene claridad sobre este tema. Este tema es el más delicado de todos. Yo lo decía hace tiempo atrás, cuando los chilenos, cuando tumbaron a Allende, fue necesario inyectarle 17.000 millones de dólares a la economía chilena para poderla sacar del estancamiento en que la había colocado el gobierno de Salvador Allende. Y fue después que eso se empezó a mandar, es que comenzaron a mover el modelo que hoy se conoce como modelo chileno. En Venezuela es necesario una cosa parecida porque por ahora nos hemos centrado solamente en lo que pudiera ser la parte política del asunto. Y yo creo que la parte política del asunto no solamente resuelve lo político, sino que tiene que resolver lo de la economía. Mire, yo quiero puntualizar varias cosas, ¿no? La situación de Venezuela, económica y social, ya era grave antes del coronavirus. Ahora es peor. Ya la situación se está volviendo inmanejable para el gobierno chavista y para cualquier gobierno que llegue a Venezuela. No creamos que si mañana, esta semana, la próxima semana, ahí comienza una transición en Venezuela, ya todos los problemas están resueltos. Cuando comience una transición en Venezuela, es que vamos a ver el tamaño real del desastre que está dejando el chavismo en Venezuela. Es lo que tenemos en la punta del iceberg. Es correcto. La recuperación. ¿Y por qué la punta del iceberg, Damaso? Porque son muy pocos los medios y los colegas periodistas que pueden reseñar lo que verdaderamente está ocurriendo. El caso de Lenín y de Karen, mostrar la realidad de lo que ocurre, entonces ya los hace objeto de persecución por parte del régimen. Entonces, para evitar eso, muchos se cohíben y en el sur está funcionando un chantaje comunicacional por parte del gobierno de Prieto que lo comanda nuestro colega Juan García. Eso es innegable, a pesar de que algunos por allí se empeñen en defender a Prieto y a Juan García. Entonces, cuando aquí comienza una transición de una etapa muy difícil, se necesita una atención inmediata. Por eso es que yo creo, dentro de mi poca pericia en la materia, que para recuperar a Venezuela se le va a necesitar un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Hay urgencias que deben atenderse a corto plazo, el tema de salud, el tema de la alimentación, para que la gente pueda tener acceso a alimentos. Y además el tema económico va a ser a mediano y a largo plazo, porque no hay una recuperación mágica. Yo creo que aquí debe venir en los próximos días una transición que probablemente incluya un acuerdo que también, ¿verdad?, incluya, valga la redundancia, a los chavistas, porque se necesita una transición plural donde algunos personajes del chavismo participen, si es que al final la solución es política. Si es que al final la solución viene por un acuerdo político. Pudiera venir por otro tipo de eventos y allí se verá, pero se necesita un acuerdo para recuperar a Venezuela porque va a ser muy costoso en lo económico, en lo político y en lo social. El gobierno de transición que asuma el control de Venezuela, eso va a ser un crematorio. ¿Por qué? Porque resolver los problemas en Venezuela va a llevar mucho tiempo. El profesor tomaba el ejemplo de Chile y lo menciono rápidamente. Cuando aquí los efectos del desastre del gobierno de Allende y de los primeros años del desastre de Pinochet lograron enderezarse gracias a un programa económico
que solo en dictadura era posible aplicar acá, que fue el plan económico de los llamados Chicago Boys, ¿okay? De los muchachos de la escuela de Chicago. Entonces, en Venezuela vienen tiempos muy difíciles, pero hay que comenzar la transición, porque en la medida que la transición se retrase más, más difícil va a ser recuperar a Venezuela. Pero yo creo que Maduro se ha montado, sobre todo en estas circunstancias últimas del coronavirus, yo lo veo esto más como un desenlace geopolítico, ¿no? Todo el mundo está apostando justamente con el coronavirus, todavía no se ha investigado, obviamente, pero ya hay pruebas de que esto no fue una situación espontánea, donde justamente fue lanzado en un año electoral con muchos intereses de sacar una forma de pensar distinta al nuevo orden, ¿no? Y donde todo lo que se está poniendo en juego allí es la salida, en todo caso, de Trump, el espectro de que entre un sector, digamos, muy izquierdoso de los demócratas que pueda dar el oxígeno que requiere un régimen como el de Maduro, ¿no? Pero la situación no se está viendo así en este momento. Se le está complicando, inclusive para China, se le ha complicado a Rusia, que por cierto, Rusia, en cuanto a las informaciones que salen a nivel global, que no llegan a Venezuela, en realidad están siendo muy señalados últimamente con respecto a el manejo, prácticamente el estado de los fake news, donde están tratando de generar cada vez más pánico para destruir, para que la gente tenga mayor temor, es un terrorismo prácticamente de información, con respecto pues a este coronavirus, y todo se alargue hasta llegar a mucho más allá si es que se dan las elecciones aquí en los Estados Unidos. Pero la situación en Venezuela justamente apremia y nos va a suceder como los amores estos, donde cuando te prestan atención ya no vale la pena, ¿entiendes? Entonces, cuando de alguna u otra manera, porque eso va a ocurrir en algún momento, y lo más seguro es que sea de forma negociada, como se terminan haciendo todas estas transiciones, cuando se salga ese sector de narcotraficantes que ha manejado el país, vamos a encontrarnos con una situación donde vamos a quedar solos, porque justamente todo el mundo, hay gente que me decía, no, pero ya hay dinero en el Banco Mundial para Venezuela. No, ya hay dinero. El Fondo Monetario está obligado a levantar la situación del país. No, todo el mundo está justamente mirando, todos los países se están mirando el ombligo, y en todos los países hay que replantearse, hay que reinventarse y hay que remotorizar la economía. Y Venezuela se va a encontrar justamente en el naufragio con el desastre. No pasó por allí un tsunami, pero como si lo fuera, y donde vamos a ver, decimos, somos un país petrolero, no podemos decir que somos petroleros porque tenemos reservas ahí abajo, en el subsuelo. No tenemos cómo sacar eso, está completamente destruido la refinería, está completamente destruido todo el sistema. Tenemos mucho que mejorar en cuanto a la educación, en cuanto a la mentalidad que tenemos que tener como un nuevo país, y hay demasiado odio en este momento como para poder sanarnos entre nosotros. Entonces, bueno, es una situación bastante difícil. Lo que ocurre allí, si llega un sector además que la gente desconfía completamente, y hay un aparato de fake news, donde, fíjense, ustedes, lo último que ha ocurrido con esto de los $5,000, la gente ha tomado partido, casi que quieren incendiar a Guaidó y a la gente de la Asamblea Nacional sin emitirse un cheque, un voucher, ¿entiendes?, sobre esta situación. Y ya la gente pues ha tomado un partido donde han logrado su propósito, justamente cada vez rebanar, minimizar y tratar de criminalizar a todo aquel que tenga intenciones de tomar las riendas del país. Mira, yo quería, hoy lo que tenía pensado era tratar de que nos colocáramos en el mundo de esas hipótesis sobre lo que puede pasar en Venezuela, pero tomando en consideración a los actores. El tiempo no nos va a dar para eso hoy, pero es lo siguiente: ¿por qué tiene el chavismo que negociar? ¿Por qué tiene que aceptar las propuestas que la oposición le hace? O sea, ¿cuál es la razón por la que ellos las puedan aceptar? Fíjense lo siguiente: ¿cuánto ya lleva? Estamos para un mes con el bloqueo no, con el patrullaje de las Fuerzas Armadas norteamericanas para impedir el narcotráfico. Por ahora hemos sabido que se dieron unos casos de captura de alijos de droga en alguna zona del Caribe. Más allá de la presión
de esa presión, que imagínate tú, que viene acompañada de la persecución que debía haber para lograr la captura de los que, por los que se pagan la recompensa, tú sientes que ellos tienen una condición que tendrían que sentarse en una mesa y decir, nosotros, ustedes proponen, antes era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa era una consigna que tenía un fundamento, pero ¿qué ganaban los chavistas con eso? ¿Qué ganan los que están en el gobierno con eso? Que son los que lo tienen de verdad. Algunos me dicen, no, pero es que el gobierno interino, no hay ni gobierno interino, hay un señor que está haciendo política con eso y lo ha hecho muy bien, que es Guaidó. Pero no tiene poder territorial, no tiene poder de decidir. No tiene Estado, no tiene Fuerzas Armadas. Exacto, entonces en esas condiciones se hace lo que se puede. E incluso luchando, ese gobierno interino tiene una oposición interna de gente que supuestamente debe estar contra el gobierno, pero que ataca mucho más a Guaidó. Y que incluso llegan a resaltar algunas cosas del gobierno. Carlos Raúl Hernández llegó a decir que Maduro lo había hecho muy bien con el tratamiento a la cuestión de la pandemia. Y lo dijo, no, mira, eso las cosas bien, y lo ha dicho también este joven llamado Ochoa Antich. En fin, lo que digo es, ¿por qué el chavismo tiene que aceptar las propuestas de oposición? ¿Qué es lo que lo puede llevar a la mesa de negociación? Lo pensaba plantear hoy, pero de todas maneras, denle ustedes unas pinceladas a ver hasta dónde podemos llegar. En 30 segundos, ¿por qué el gobierno tiene que aceptar la propuesta de la oposición y de Estados Unidos? Porque ellos están en peligro. Están a punto de perder su posibilidad de seguir siendo libres producto de los cargos criminales que Estados Unidos tiene contra ellos. Yo dudo, repito, como lo dije hace algunos días, que Trump salga del Caribe con su fuerza aeronaval con un fracaso en Venezuela. El chavismo tiene que aceptar la propuesta. ¿Por qué? Porque si no se van a quedar sin margen político y el país se les está yendo por el caño y van a perder su libertad. Bueno, acaba el tiempo. Sí, yo creo que la oposición realmente no se trata de la oposición venezolana, es una situación de daño que un foco de infección como el que tenemos con el chavismo en Venezuela va a generar graves daños, y ahora que todo se va a reinventar y se va a replantear después de esta pandemia, pues es necesario tener que sanar ese foco de infección que tenemos justamente en el país. Pero ya para terminar, es lo siguiente, exacto, yo estoy de acuerdo. Pero ellos deben estar pensando o deben llevar a la mesa de conversación. Hoy estamos hablando de un gobierno de emergencia nacional, ¿ok? Ellos deben llevar a la mesa de conversación algunas cosas que piensan que creen que se les deben satisfacer, porque no van ahí a entregarlo todo, no están rendidos, es lo que digo. Entonces tendrán que llevar a la mesa de negociación algunas cosas que quieren que se les den. A eso me refiero. Bueno, y es que ellos tienen que hacer sus propuestas. Ahora el problema es que se las acepten. Y esa negociación tiene que estar en marcha, profe. Se nos acaba el tiempo, profe. Bueno, nos despedimos, ¿no? Desde aquí. Sí, claro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Eso es. Bueno, amigos, de norte a sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas.